Maestros, pues entonces voy a exponer un poquito, ¿verdad? Un poquito sobre lo que sería estos modelos de diseños instruccionales para cursos híbridos y experiencias de aprendizaje. Partamos de lo que es un curso híbrido, y un curso híbrido, pues precisamente es aquel que tiene matiz presencial y matiz online, ¿sí? Un curso híbrido puede ser precisamente, por ejemplo, que una vez a la semana ustedes se reúnan con su grupo y que de manera presencial puedan ustedes intercambiar ideas, revisar actividades, fortalecer aquellas competencias que tienen que ver con el desarrollo de habilidades blandas, como son la comunicación, como son la expresión, el lenguaje, el trabajo en equipo, colaborativo, etcétera. Y una forma, si tú les dejas una tarea y después los encuentras de manera online, puede ser ya sea en una plataforma virtual. Si tú te encuentras con ellos en una plataforma virtual, es decir, a través de, supongamos, Moodle o bien Classroom, eso sería un ABA, que es el aprendizaje, es una plataforma virtual de aprendizaje. Pero eso le da hibridez a la forma de impartir clase, porque un ABA sería una plataforma, pero que no sería sincrónica, sino que sería asíncrona. Es decir, no se tienen que conectar todos al mismo tiempo, sin embargo, ahí se encuentra lo que es una instrucción y lo que el estudiante tiene que hacer. Pero si ustedes deciden encontrarse con sus estudiantes de manera online, es decir, cara a cara, pero a través de una plataforma, bueno, pues también ahí ya se está dando el matiz de modalidad híbrida. Pero la diferencia con respecto al ABA es que si tú estás en una plataforma online, como en este caso, que estamos en Zoom y que todos estamos al mismo tiempo, entonces a esto se le dominaría que sería una experiencia online síncrona, porque todos estamos conectados al mismo tiempo y en algún momento vamos a intercambiar ideas o bien vamos a poder trabajar en algún producto de enseñanza-aprendizaje. Entonces, partamos entonces de que el curso híbrido es aquel que tiene matices ya sea presenciales y matices de plataformas virtuales o bien plataformas en donde se lleva a cabo una videoconferencia, ¿de acuerdo? Y entonces, los temas que nosotros vamos a poder ver en esta plática son 6 temas, básicamente. Vamos a empezar por abordar qué es una planeación didáctica, recordar un poquito acerca de ello, cuáles son los elementos de la planeación, cómo es que el diseño instruccional se concibe y cómo es que forma parte de la planeación didáctica, así como el diseño instruccional visto como un sistema holístico, ¿sí? La diferencia entre el diseño instruccional y la planeación didáctica, y 3 modelos principales que son los más utilizados en lo que son los modelos e-learning, que son el modelo ADIE, los principios de Merrill y los eventos instruccionales de Gagné. Básicamente vamos a ver estos temas el día de hoy y lo vamos a agotar en el transcurso de este momento que ahorita estamos viviendo. Les quiero comentar que al final de esta exposición, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No es examen, maestros, pero sí va a ser un cuestionario que ustedes van a tener que responder y que va a ser un cuestionario que se va a autoevaluar, ¿de acuerdo? Pero eso será hasta el final de la exposición. Así que si ustedes requieren tomar notitas, si ustedes quieren, obviamente, hacer screenshot de pantalla, adelante, pueden hacerlo.
¿verdad? Y con gusto, yo les voy a ir dando la instrucción de lo que vamos a ir, haciendo. Y vamos a comenzar, como les comentaba, recordando qué es la planeación didáctica. Y la planeación didáctica, pues acuérdense que este instrumento nosotros lo venimos manejando desde que somos maestros, ¿verdad? Desde el momento en que entramos a nuestros centros universitarios, nos hablaban y nos decían que teníamos que estar al día con nuestra planeación didáctica a fin de que a través de ese instrumento pudiéramos visualizar cuáles eran las secuencias didácticas que nosotros íbamos a seguir para que nuestros estudiantes pudieran aprender. Entonces, ¿qué es la planeación didáctica? Es importante que el docente, al momento de realizar su planeación didáctica, identifique lo que va a realizar para enseñar y lo que va a ejecutar el alumno para aprender. Entonces, eso es básicamente lo que planeábamos. ¿Qué iba a hacer yo para enseñar como docente y qué ibas a hacer tú, estudiante, para aprender? Y ahí es en donde hablamos del binomio proceso de aprendizaje o proceso de enseñanza y aprendizaje, porque el que enseña es el docente y el que aprende es el estudiante. Entonces, de esa manera, pues se da la oportunidad de poder plantear situaciones que van a servir como detonadoras de desafíos que impactan en el logro de los aprendizajes que se espera que los estudiantes demuestren a través de las competencias que estos deben cumplir. Entonces, los elementos que contenía una planeación didáctica, como ustedes se pueden recordar, pues son los objetivos. ¿Qué objetivos se espera cumplir? Obviamente la competencia general del curso, ¿sí? Los temas que se iban a dar, las actividades de enseñanza, es decir, aquellas que nos van a indicar qué hace el docente para enseñar, y las actividades de aprendizaje que nos van a señalar qué hace el estudiante para aprender. A partir de estas dos actividades, tanto de enseñanza como de aprendizaje, se deberían, en la planeación didáctica, se deberían de identificar los recursos con los que iba a contar el docente y los estudiantes para poder llevar a cabo ese binomio, ese proceso. Y los recursos nos referimos de todo tipo: materiales, tecnológicos, bibliográficos, de infraestructura, etcétera, ¿sí? Obviamente, estas actividades tendrán que tener un cronograma de elaboración, de presentación, de retroalimentación y de evaluación. ¿De qué? De estas actividades, ¿sí? Obviamente, dentro de esta parte de lo que es el documento de la planeación didáctica, no puede dejar de faltar las rúbricas, las listas de cotejo, los indicadores con los que se van a evaluar estas actividades, ¿sí? Y obviamente se van a llevar a cabo acciones alternativas, se tenían que dejar ahí indicadas en caso de, es como plan B, ¿no? ¿Qué pasaría si esto no se puede hacer? ¿Qué se pudiera hacer? Entonces, todos estos elementos en algún momento dado los tuvimos que ver nosotros plasmados en nuestra planeación didáctica. Recuerden ustedes, hagan una retrospección de su práctica docente y se van a dar cuenta que todos estos elementos ustedes los tenían que plasmar en ese documento que les pedían y que se llama planeación, un documento de planeación didáctica. Ahora bien, ¿qué podemos hablar con respecto a el diseño instruccional? ¿Qué tiene que ver el diseño instruccional con la planeación didáctica? Bueno, se puede decir que la planeación didáctica es el antecedente del diseño instruccional. Fíjense bien, una planeación didáctica es todo ese documento que va a mostrar de manera amplia y general lo que el docente va a hacer y lo que el estudiante va a realizar para poder llevar a cabo el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, el diseño instruccional va a ser como una parte de la planeación didáctica.
Recuerden que el diseño instruccional hace 40 años todavía no era una palabra que tuviera un concepto como tal definido. El término de diseño presume ser un proceso de planificación, también sistemático, también organizado, que sigue el desarrollo de un plan pedagógico. En este caso, el plan pedagógico sería la planeación didáctica, ¿sí? En el que se especifican y se producen situaciones ambientales particulares. Cuando hablamos de situaciones ambientales, nos referimos al ambiente de aprendizaje. Todo eso que tiene que ver con un ambiente de aprendizaje, desde la infraestructura hasta si tenemos un pintarrón o si tenemos un pizarrón verde, acuérdense de los pizarrones verdes, o si tenemos un GIS, o si tenemos un marcador para la pizarra, o si tenemos una pizarra electrónica, o si ahora tenemos una pantalla como ahorita, en este momento que estamos haciendo esta intervención a partir de o mediante una pantalla de videoconferencia llamada Zoom. Todo eso viene a formar parte del ambiente, ¿sí? Es un ambiente específico. Estos tres autores afirman que el diseño instruccional es un proceso que cubre desde las actividades de aprendizaje hasta su puesta en marcha. Y esta parte me encanta porque cuando hablamos de la puesta en marcha, hablamos de la ejecución que los estudiantes hacen. Es decir, esas actividades de aprendizaje que el estudiante va a realizar para poder aprender. Por consiguiente, diseñar instrucciones desde esta perspectiva significa identificar anticipadamente la manera en que el alumno procesa la información, es decir, lo que el docente le está enseñando, para que después pueda construir el conocimiento y posteriormente crear la representación mental de lo aprendido. Cuando creamos una representación mental, estamos hablando de situaciones cognitivas en donde el estudiante, a partir o mediante un producto determinado o una evidencia física, va a demostrar lo aprendido. Entonces, desde este punto de vista, quedamos claros en que la planeación didáctica es un antecedente del diseño instruccional y que el diseño instruccional, hacer un proceso de planificación sistemático y organizado, pues es parte de un plan pedagógico o bien de una planeación didáctica. ¿Hasta aquí vamos bien, maestros? Continuamos. En general se puede decir que el diseño instruccional de un curso consiste en la definición de todos los aspectos relevantes de su planeación para fines de un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, donde en el contexto de un programa educativo formal. Entonces, el diseño instruccional, sí, de un curso va a tener o va a tomar en cuenta de manera integral todos aquellos aspectos que tengan que ver para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda cumplir de manera exitosa, ¿sí? Y aquí tenemos que el diseño instruccional contiene estos elementos, como son, fíjense bien, vamos a empezar a partir del tema, ¿sí? Nosotros vamos a tomar en cuenta todos estos elementos y algunos otros para poder llevar a cabo un diseño instruccional eficiente. Vamos a partir de tener un tema específico, un tema formal que va a formar parte precisamente del contenido, ya sea del programa o de la unidad de aprendizaje que vayamos a desarrollar. Dicho tema debe de tener un objetivo de aprendizaje, uno fuerte, y específicos. Se puede también tener un objetivo general, que es el fuerte, o bien objetivos específicos. Generalmente se tiene un objetivo por cada tema. ¿Qué es lo que quieres que el estudiante logre? Vamos a contar con recursos. Se deben de identificar esos recursos con los que el estudiante va a contar, pero no solo el estudiante, también el docente. Y hablábamos anteriormente de recursos de todo tipo,
materiales, de infraestructura, tecnológicos, recursos que es el del tiempo, que tiene que ver con ese tiempo, con ese momento en el que nosotros los docentes tenemos para poder vertir toda la idea y todo aquello que va a impactar directamente en el objetivo de aprendizaje. Y tenemos que ser muy selectivos en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es decir, como el diseño instruccional es un sistema holístico, es decir, integral, nosotros como docentes debemos seleccionar aquellas actividades que yo como docente voy a ejecutar para enseñar y aquellas actividades que mi estudiante va a ejecutar para aprender, tomando en cuenta los recursos, el tiempo, el objetivo que se quiere lograr, etcétera. Para ello, nosotros tenemos que diseñar instrucciones. Estas instrucciones son el alma del diseño instruccional. ¿Por qué? Porque en ella se va a encontrar lo que antes era la secuencia didáctica, ahora aquí la encontramos como una secuencia instruccional que paso a paso, de manera numerada, es decir, número 1, número 2, paso número 3, etcétera, el estudiante va a ir logrando lo que se le requiere para que pueda de alguna manera cumplir con el objetivo. Luego, aunque el tiempo forma parte de los recursos, lo quise poner aquí en una esfera de manera independiente, porque el tiempo es súper importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente requiere tiempo el maestro para enseñar y los estudiantes para aprender, o sea, para realizar las actividades, sino que además de que el tiempo es indispensable para que el estudiante realice actividades, también es importante que el docente tome un tiempo pertinente para retroalimentar esas actividades. Quizás en tiempos pasados no sucedía esto. Se hacía una planeación, el docente dejaba 1000 tareas y ¿qué pasaba? Que el estudiante muchas veces no recibía calificación, ni mucho menos una evaluación. En algunas ocasiones hemos comentado que hay una diferencia entre calificar y evaluar. ¿Qué significa calificar? Pues emitir una calificación numérica, simplemente de 0 a 100 o de 0 a 10 de acuerdo a tu rúbrica, tal cual, 10 o 100 o 90, sin emitir ninguna retroalimentación. Cuando el docente retroalimenta o emite un comentario para mejorar la actividad, se dice entonces que está acudiendo a la evaluación. Entonces, nosotros debemos de tomarnos el tiempo para que podamos retroalimentar las actividades que los estudiantes realizan. No nada más dejar actividades por dejar. Recuerden que toda la actividad que yo le deje a mi estudiante, pues va a ser trabajo para mí como docente, porque las voy a tener que retroalimentar. Por eso es tan importante esta esfera o este elemento que dice selección de actividades. Hay que ser selectivo. ¿Qué actividad le voy a dejar y cuántas actividades le voy a dejar al estudiante? De tal forma que yo, docente, tenga tiempo para retroalimentarle sus actividades. Retroalimentar significa no solo emitir una calificación, sino revisar puntualmente y de manera específica cada actividad de cada estudiante. Por eso es súper importante ser selectivo en el número y en el tipo de actividades que le voy a dejar a mi estudiante. Y esto obviamente va a apuntar a tener un sistema de evaluación eficiente, pero sobre todo justo, de tal suerte que el estudiante, si lo viéramos como cliente, pues debería de estar satisfecho, ¿sí? Debería de estar satisfecho con nuestro proceder como docentes y debería de estar satisfecho con su actuar como estudiante. Entonces, fíjense qué importante es el diseño instruccional visto como un sistema holístico. ¿Hasta aquí vamos bien? Continuamos.
¿Qué diferencia podemos encontrar entre la planeación didáctica y el diseño instruccional? ¿Por qué de repente empezamos a ver el diseño instruccional en todo lo que se refiere a nuestra práctica didáctica? Pues miren, a grosso modo, aquí nada más hay 5 puntos, ¿sí? Pero puede haber muchas más diferencias, ventajas o diferencias. Fíjense bien. Mientras que la planeación didáctica es un documento que contempla los aspectos generales de la propuesta formativa, el diseño instruccional contempla aspectos específicos a los cuales aluden la mayor parte de los modelos de diseño didáctico o instruccional. Es decir, en el diseño instruccional se va a poder reflejar el análisis, el diseño, el desarrollo, la implantación o implementación de ese diseño y la evaluación de las actividades. Mientras que la planeación didáctica, pues a veces, como lo habíamos comentado, dejábamos a veces las actividades y la verdad ni las calificábamos los maestros, ni teníamos ese cuidado de revisar si el tema siguiente era secuencial con respecto al tema anterior. Y en el diseño instruccional sí se refiere eso y sí se cuida esos aspectos, que viene siendo el siguiente punto. Miren, en la planeación didáctica, las secuencias didácticas protagonizadas generalmente por los docentes. Casi siempre la planeación didáctica era un documento donde se reflejaba el quehacer docente, más no el quehacer del estudiante. Casi siempre se decía, el docente imparte el tema, el docente revisa el tema, el docente forma equipos, el docente. Entonces se centraba en el docente, mientras que en el diseño instruccional, fíjense, las fases interactivas que hay en un diseño instruccional, que son estas son las fases interactivas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Estas fases, los protagonistas son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también los recursos didácticos y los ambientes virtuales de aprendizaje forman parte de esas fases interactivas. Fíjense cómo aquí podemos observar que ya la figura del docente no es con un rol protagónico, sino que eso se deja ya de lado y empieza a dársele el papel protagónico a la figura del estudiante, ya que en estas fases interactivas que les menciono, aquí se describe lo que el estudiante realiza o ejecuta para cumplir el objetivo, no lo que el docente hace para enseñar. Frecuentemente en la planeación didáctica podíamos observar que el documento hacía que la práctica educativa se tornara inflexible o flat. ¿Qué significa flat? Plana, flaca, no pasaba nada. Era como una línea así de no pasa nada, no hay emoción, no hay creatividad, no hay trabajo colaborativo, porque todo estaba centrado en el docente. Mientras que en el diseño instruccional, pues aquí en este documento se determina la manera más agradable y digerible de ofrecer contenido educativo, pero sobre todo se deja ver la creatividad, se deja ver el avance de los logros, del desempeño del estudiante y se deja ver demasiado el uso de las TIC, el uso de las tecnologías y el constante trabajo colaborativo que debe existir al interior de un ambiente de aprendizaje. En la planeación didáctica se evalúa el logro que el alumno debe alcanzar al finalizar un proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin. Es decir, mientras que en la planeación didáctica solamente vamos a evaluar al final el logro, es decir, a veces hacíamos un examen y con ese examen nosotros evaluábamos de manera contundente y rotunda
el aprendizaje del estudiante. Por eso es que se consideraba flat, no pasaba nada, no se calificaba la creatividad, no se calificaba el trabajo en equipo, en sí no se calificaba el proceso, solamente se calificaba el fin del proceso educativo. Mientras que en el diseño instruccional ocurre lo contrario. Aquí en este diseño sí se evalúa, además de los logros del estudiante, ese proceso que siguen para alcanzarlo, ¿sí? Mediante una evaluación continua y una retroalimentación permanente por parte del docente. El docente, si ustedes observan, se convierte en una figura de seguimiento, es decir, es un acompañante, es un guía, es una persona que está guiando con un liderazgo positivo al estudiante, motivándolo, ¿sí? Dándole oportunidad de que corrija sus actividades, porque a veces los estudiantes entregan actividades que no cumplen precisamente con la parte de la evaluación, la rúbrica. Entonces, a la hora de que tú retroalimentas como docente, pues le dices, mira, tú puedes mejorar en esto, en esto, en esto y en esto. Y si además de mejorarlo, tú le das además de retroalimentarlo, perdón, tú le das la oportunidad de que ese estudiante lo mejore, lo vuelva a enviar, entonces estarás enfocándote en el proceso para alcanzar el objetivo de aprendizaje de manera eficiente. Entonces, la evaluación continua tiene que ver con la emisión de resultados parciales, de tal suerte que el estudiante pueda ser parte de su proceso mismo, él pueda saber cómo va, él pueda autodidácticamente decir, ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Si tú le das una rúbrica, el estudiante va a saber precisamente qué tiene que hacer para lograr alcanzar la excelencia. Si tú le das un diseño instruccional, una instrucción bien hecha, con un lenguaje claro, con un lenguaje preciso, y le dices además un tiempo de entrega fehacientemente, el estudiante es más probable que lo logre esa excelencia en su actividad de aprendizaje, a que si solamente le vas a hacer un examen, ¿verdad? Y entonces dice, chin, ahora, el examen no lo es todo. Claro que es una herramienta que te ayuda a determinar de manera, es como un diagnóstico, diagnostica qué tanto aprendió, pero hay que hacer esos exámenes ahora de otra manera, sino que no sea como para evaluar sí o no, más bien es para que el estudiante se dé cuenta que tendría que reforzar algunas cosas, ¿sí? Y bueno, eso sería parte de las estrategias didácticas. En cuanto seguimos con la planeación didáctica, como ya lo mencionábamos, la planeación se centraba en el docente y en las actividades. Y el diseño instruccional se centra en el aprendizaje del estudiante y la transformación que éste hace de la información que le da el docente. ¿Cómo? Aplicándola frecuentemente en contextos reales. Fíjense que esta parte de aquí me gusta mucho cuando habla de una transformación. Transformar el conocimiento o transformar la información que el docente nos da es la idea. ¿Para qué? Para que el estudiante, a partir de proyectos, fíjense bien cómo aquí podemos visualizar el famoso ABP, que es el aprendizaje orientado a proyectos, o el famoso ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Fíjense cómo a partir de esas dos estrategias esas metodologías activas, puede el estudiante transformar la información aplicándola en un contexto real. Y si se aplica, entonces es factible que pueda tener resultados. Y si los resultados pueden ser medibles, pues entonces se puede mejorar una situación o un contexto. Entonces, pues esto es una
partes importantísimas que debemos de saber qué diferencia hay entre una planeación y qué diferencia hay entre un diseño instruccional. Porque muchas veces decimos, bueno, es que el diseño instruccional es la planeación didáctica. Más bien el diseño instruccional forma parte de la planeación didáctica, mientras que la planeación es general, habla de manera general los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño instruccional se va a lo específico, a lo instruccional y se centra en estas etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. ¿Hasta aquí vamos bien, maestros? ¿Continuamos? Gracias, Santiago. Me puso una manita Santiago. Muchas gracias, Santiago. Te veo, solamente veo algunos cuantos, no los puedo visualizar a todos porque yo tengo aquí mi pantalla. Ustedes ya saben de esto, cómo se visualiza, pero bien, gracias, maestros. Y bueno, vamos a llegar. Ok, Rubí, pero entonces, ¿qué modelos nos recomiendas? ¿Saben qué, maestros? Ustedes ya saben de esto, puesto que ustedes ya han tenido formación en modelos y de hecho, a estas alturas yo pienso que ya los aplican, porque pues el 2020 si bien nos asustó, pues también nos dejó aprendizaje, ¿verdad? Entonces, y ya no es posible volver atrás y qué bueno que lo veamos de esta manera, ¿sí? Entonces, no hay un mejor modelo, ni uno es mejor que otro. ¿Cuál es el mejor? Aquel que más se adapte a tus necesidades. ¿Necesidades de qué? Necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje que tú vives. Es decir, es probable que José Antonio Sánchez, requiera un modelo diferente al de Santiago o al de la maestra Karina, ¿verdad? Entonces, cada quien seguirá el modelo. Claro, claro que hay universidades que han optado por tener el mismo modelo en todos. Si es así, pues tendremos que adaptarnos al modelo que nuestra universidad nos requiera. ¿Por qué? Porque seguramente si eligió algún tipo de modelo, pues es porque es el que más se adapta a las necesidades formativas, a las necesidades de infraestructura, de contexto, de estudiantes, del perfil de los estudiantes y también del perfil de los docentes. Sin embargo, aquí tenemos 3 modelos, hay muchos más, pero como esto es una charla corta, es una charla rápida, de tal forma que queremos que la información sea pronta y que les ayude a tomar decisiones rápidas. Bueno, pues hay 3 tipos de modelos que son los más usados. El modelo ADIE, que por cierto veo que muchos, me imagino que ya lo deben de aplicar. Los principios de Merrill y los 9 eventos instruccionales de Gagné. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos de manera resumida y sintética, ¿de acuerdo? Porque no nos podemos meter así a cada uno porque sí requeriríamos pues mucho tiempo, pero con esto que vamos a platicar, estoy segura que ustedes van a echar a volar su imaginación y van a imaginarse situaciones didácticas con otro modelo. Entonces, partamos de que las iniciales de ADIE significan análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Si nosotros observamos, son las mismas fases por las que pasa un diseño instruccional. Aquí lo podemos ver. ¿Se fijan que son las mismas? Por lo tanto, sí, así es, maestros. El modelo ADI es el más utilizado no solo en la educación formal, sino en la capacitación empresarial, ¿sí? O capacitación de cualquier otro tipo. La capacitación es aquella que se suele dar como parte de la educación continua o como parte de qué pasa después después de estudiar, ¿qué sigue? Ah, pues me capacito en tal cosa de manera más específica, ¿sale? Se considera que la capacitación es como la continuación de seguir aprendiendo después de haber estudiado de manera formal, ¿sí? Que vendría siendo los estudios universitarios, etcétera. Entonces, el modelo ADI efectivamente es el más utilizado.
Se plantea una situación didáctica que se le va a conocer como una experiencia de aprendizaje. Hoy por hoy ya no se le llama secuencia didáctica, hoy por hoy se le conoce como experiencia de aprendizaje, porque lo que tú quieres es que el estudiante viva una experiencia y que el maestro, pues que el maestro también salga de esa zona de confort y que se atreva a innovar a partir de tecnologías, a partir de aplicación de metodologías activas y pues a innovar tomando en cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo hoy por hoy en todo el mundo, ¿verdad? Y América Latina no se queda atrás. De hecho, se dice que en América Latina, se dice que estábamos muy atrasados, que cuando nos llegó la pandemia estábamos vueltos locos porque no supimos cómo hacer, pero sacamos adelante la situación didáctica, la situación académica, y eso yo no lo veo como una debilidad. En realidad, ya saben, después de 2 años de pandemia o de 3 años ya casi, entonces sí, 3 años, pues hay muchísimos documentos, muchísimas experiencias que nos metemos a la red y le ponemos experiencias docentes COVID-19, de verdad, y nos van a salir miles y miles y miles y miles de documentos que nos dimos a la tarea de documentar, vaya, de experiencias documentadas. Y sí, efectivamente, América Latina nos tomó de sorpresa el COVID, sí, es verdad. Muchas no teníamos universidades, no contábamos ni siquiera con plataformas, ni siquiera sabíamos que existía el diseño instruccional. Créanmelo, en algunas universidades no sabían que existía ni siquiera el diseño instruccional. Y mucho menos entonces los maestros no estábamos preparados para impartir una clase de manera remota como ahora. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los estudiantes? Y a prueba de error, pues salimos adelante. Y como yo les decía, para mí todo esto, pues yo no lo veo como una debilidad, sino lo veo como una fortaleza de seguir aprendiendo, de seguir indagando y de seguir innovando. Entonces, maestros, adelante, lo que hicimos, créanme, lo hicimos bien y nos sirvió para experimentar. Y precisamente estas fases del ADIE, primero, cuando nosotros vayamos a diseñar una experiencia de aprendizaje, primero debemos de analizar, ¿sí? ¿Para qué es necesaria la capacitación o para qué es necesario esta actividad que les voy a dejar a los estudiantes, ¿sí? Los diseñadores instruccionales, en este caso, pues somos los maestros, los mismos maestros, ¿verdad? Deben responder a esta pregunta. ¿Por qué es necesario que yo le ponga esta actividad a mi estudiante? ¿Para qué? ¿Para qué le va a servir? ¿Sí? Y entonces tengo que realizar de manera mental, por lo menos, un análisis en donde, en donde yo de forma amplia pueda visualizar incluso hasta el final de la última etapa de este modelo que viene siendo la evaluación. Es decir, me imagino una actividad que esa actividad se va a convertir, al pasar por cada una de estas etapas, se va a convertir en toda una experiencia de aprendizaje. Y entonces, yo primero en el análisis me la voy a imaginar incluso hasta el final. ¿Cómo demonios lo voy a evaluar? De manera justa, de manera dinámica y de forma rápida y que aparte le proporcione al estudiante un match, un clic de si aprendí, si supe de qué se trata. Entonces, este es el primer paso, ¿sí? Quiero decirles que cada fase de los modelos, no solamente del ADIE, de los 3 modelos o de cualquier otro modelo que ustedes tengan para bienes de utilizar, ofrece la oportunidad de interacciones y cambios antes de pasar a la siguiente fase. ¿A qué se refiere esto? Que si tu maestro ves que estás a punto de colapsar la experiencia de aprendizaje, que no va a servir, que no va a funcionar, ¿qué crees? No es inflexible, es totalmente flexible y por ende deja de ser
flat, como les decía, así, en línea recta. Tú puedes hacer picos en tu experiencia de aprendizaje. ¿A qué me refiero con los picos? Fíjate, la intensidad con que quieras que el estudiante aprenda, la intensidad con que quieras que el estudiante desarrolle sus actividades, ¿sí? El nivel que le quieras dar al producto final que el estudiante te va a entregar. Entonces, todo eso vas a tener la oportunidad de poderlo ver en cada una de las etapas. Entonces, nuestra primera etapa fue el análisis. Nuestra segunda etapa es el diseño. Diseña la experiencia de aprendizaje. En esta fase se deben seleccionar la estrategia instruccional o lo que antes llamábamos la estrategia didáctica o las estrategias didácticas, porque hoy por hoy ya no se concibe usar una sola estrategia. Son muchas las estrategias las que se ven involucradas en una sesión. Fíjense, en este momento yo estoy utilizando una estrategia didáctica que se llama de exposición, simplemente de exposición. Posteriormente, yo les voy a dejar dos actividades y al final vamos a poder interactuar y decir qué te pareció, ¿va? Pero en esta etapa a eso se refiere. Tienes que visualizar, una vez que analizaste la actividad que pudieras dejar, en el diseño debes de especificar las estrategias didácticas que vas a seguir. ¿Para qué? Para lograr el objetivo, ¿sí? Vas a seleccionar los medios que te lleven a que el estudiante cumpla con el objetivo. Si tú hablas de medios, entonces estás hablando de recursos. ¿Cuentas con los recursos adecuados? ¿Cómo te la van a entregar? ¿Va a ser en físico? ¿Va a ser por plataforma Moodle, por plataforma Classroom? ¿Va a ser por correo? ¿Va a ser por WhatsApp? ¿Va a ser por Facebook? ¿Y va a ser por Edmodo? ¿Por Padlet? ¿Te das cuenta? Hay un sinnúmero de herramientas ahora para poder entregar. Si tú eres un docente que cuidas el medio ambiente, tal vez digas, no me lo entregues físicamente, ¿para qué me imprimes 50 hojas de papel que yo después voy a tirar porque realmente yo no los voy a guardar? Entonces, mejor tú dirás, bueno, el método de entrega va a ser este. Fíjate cómo en este momento tú estás diseñando y estás teniendo una secuencia entre el análisis y el diseño. La siguiente etapa es desarrollo. ¿Y aquí qué creen? Aquí entran todo aquello que el estudiante va a ejecutar para poder desarrollar esa experiencia de aprendizaje, ¿sí? Todo lo que con lo que el estudiante cuenta. El estudiante, tú debes de conocer el perfil de tus estudiantes. ¿El estudiante tiene acceso al internet? ¿El estudiante tiene acceso a un teléfono inteligente? ¿El estudiante tiene acceso a una plataforma? ¿El estudiante puede reunirse en equipo con sus compañeros de trabajo? Fíjense todos los detalles que debemos tomar en cuenta para que nosotros estemos seguras o seguros de que el desarrollo se va a ejecutar con los menos obstáculos posibles, porque el docente lo que quiere es que el estudiante logre aprender y logre demostrar. Yo no quiero fregar al estudiante, yo no quiero acribillar al estudiante, yo quiero que él avance, que él salga triunfador, que salga exitoso. Entonces, fíjate, aquí está la manita mágica del docente. ¿Cuentan con esos recursos tus estudiantes? ¿Se va a gastar mucho dinero? ¿Tienen para ellos los estudiantes o les puedes tú proporcionar materiales sustitutos? Todo eso es importantísimo tomarlo en cuenta desde acá, desde el diseño, ¿de acuerdo? Y luego la implementación, ¿sí? Aquí, ¿cómo vas a implementar esta actividad? Y tú vas a estar supervisando el desarrollo que los estudiantes están llevando a cabo. ¿Y cómo la voy a evaluar? Y tú debes de hacerte esta pregunta. La actividad, aquí dice el curso, pero en realidad es la actividad que estoy dejando, ¿sí cumple con los resultados que yo quiero?
¿Son resultados parciales o son resultados finales? ¿Es una actividad de aprendizaje o es una actividad integradora? ¿A qué se le conoce como actividad integradora? Aquella que precisamente su nombre lo dice, integra todo el cúmulo de aprendizajes de actividades anteriores. Entonces, tú tienes que saber cómo evaluar eso, pero en el proceso de desarrollo tienes que estar como docente viendo que se esté cumpliendo con el proceso. Por eso es importante que se evalúa el proceso. El proceso es algo que ya se evalúa con el diseño instruccional y no solamente el resultado final, ¿sí? Una vez completada la evaluación, entonces tú puedes, mediante una retroalimentación puntual, oportuna y clara, esos resultados, medirlos y entonces proponer mejoras viables. Si se necesita mejorar, si no se necesita mejorar, si cumple con lo requerido en la instrucción, tomando en cuenta una rúbrica, bueno, pues el estudiante entonces tendrá o será acreedor a una calificación de excelente. Todo este proceso se vuelve a repetir y se vuelve a tener una nueva actividad y se vuelven a repetir estos 5 pasos. Y que son los pasos que todos tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un diseño instruccional en una actividad. Esto es en cuanto al ADIE. Para ser franca y honesta, es el método más corto, ¿sí? Porque nosotros tenemos el método de David Merrill, ¿sí? Y se basa en 5, aunque también son 5 pasos. Fíjense cómo aquí habla de que son 5 principios los que se tienen que tomar en cuenta para poder ejecutar o llevar a cabo la instrucción, ¿sí? La tarea, la activación, la demostración, aquí está mal escrito, la demostración, la aplicación y la integración. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí el principio, primeramente decirles que se centra en las tareas. Este modelo de David Merrill está centrado en las tareas, mientras que el modelo ADIE se centra mucho en el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Ves? Entonces, se centra mucho en el principio de activación. Y quiero irme directamente a cada uno, ¿sí? Los principios van a promover el aprendizaje de la siguiente manera. El primer principio está centrado en las tareas, que estas tareas deben de incentivar a los estudiantes a resolver problemas del mundo real. Bueno, aquí vemos este matiz que también lo encontramos en el diseño instruccional en el ADIE, que son situaciones que generalmente transforman la situación actual y entonces al ser implementadas pueden cambiar una situación, un mundo real, ¿sale? Entonces este también de Merrill nos habla de resolver problemas del mundo real. Tenemos que saber qué tarea va a ser capaz de poder resolver una situación de un contexto determinado. La actividad debe activar el conocimiento previo del alumno. Eso está interesante, ¿sí? Es decir, ayuda a conectar los conocimientos que el estudiante ya tiene con los nuevos. Entonces, fíjense qué interesante está este punto. Este punto no lo vimos en el modelo ADIE. Entonces, ahí ustedes ya pueden ir viendo cómo pudieran entonces hasta de alguna manera poder combinar. Entonces, activar el conocimiento previo tiene que ver con permitirle al alumno que el acervo que él ya traiga lo pueda implementar. ¿Por qué no? Hacer de su creatividad algo que pueda, a la hora de conjuntarlo con lo nuevo, hacer una transformación en un contexto real, ¿sí? La actividad debe demostrar el conocimiento, ¿sí? Ya sea físicamente
a través de una evidencia o a través de una exposición o a través de un proyecto o a través de un video, de la manera que ustedes la requieran, ¿sí? De esta forma, la demostración del conocimiento va a ayudar cognitivamente a que los estudiantes retengan el aprendizaje por más tiempo, ¿sí? Un curso debe insistir en aplicar los conocimientos, que viene siendo esto, ¿no? Resolver un problema del mundo real y aplícalo, ¿sí? Aprendidos a través de ejercicios y evaluaciones. Tal vez esta actividad que tú les dejes debe de contemplar la aplicación del conocimiento, ¿sí? Y si el estudiante va a aplicar el conocimiento, entonces debe de haber una evaluación de esa aplicación, ¿sale? Y si hay una evaluación, debe de haber una medición. Y si hay una medición, entonces nos lleva a una mejora de algo, ¿sí? La actividad debe ofrecer posibilidades para integrar esos conocimientos en el mundo del alumno a través del debate, la reflexión y o la presentación de nuevos conocimientos. Por lo tanto, estos tres principios, pues ustedes vean, a mí me gusta mucho que cuando se habla de la activación del conocimiento, que es la segunda etapa. Me gusta mucho esta etapa porque en la de ADI no la contempla, pero esta etapa de la activación me gusta mucho poderla llevar a una situación, a una experiencia de aprendizaje, porque le doy la oportunidad al estudiante, primero, de valorar lo que ya sabe y segundo, de permitirle la creatividad. No sé ustedes qué opinen. Ahorita yo les voy a ceder la palabra y vamos a platicar de ello, ¿sí? Ahora bien, en cuanto al modelo instruccional de Gagné, pues él habla de 9 puntos, ¿sí? Y aquí los podemos ver. Pues primeramente se debe de atraer la atención del estudiante, ¿sí? De repente, hoy en día es súper, es un reto, es un desafío atraer la atención del estudiante. ¿Qué significa atraer la atención? ¿Que te ponga atención? No, significa que se interese, que lo que tú le vas a dejar de veras sea significativo para él. Oye, Rubí, pero hay algunos estudiantes que de verdad nomás no. Sí, yo lo sé. Bueno, eso serían ya los principios andragógicos, pero sería otro curso, pero habla sobre los principios andragógicos, sobre esa motivación que el estudiante de por sí debe tener y que el docente no somos responsables. Pero sí es importante que la actividad que nosotros vayamos a dejarles atraiga su interés, ¿sí? Que pueda tener o que puedan, tú le debes de decir al estudiante qué esperas de él o qué esperas de esta actividad. Es decir, infórmales acerca del objetivo que debe cumplir el estudiante al realizar esta actividad. Aquí vemos que aquí vemos que también toma en cuenta los conocimientos previos del estudiante, ¿sí? Anímalo mediante lluvia de ideas, mediante un cuestionario rápido, mediante un video, a que tú puedas captar qué conocimientos tiene acerca de la actividad que tú le quieres dejar. Y tal vez es una manera de atraer su atención, ¿sí? Otra parte es que cuando tú realices esta actividad, le debes de presentar el contenido. Es decir, el contenido se refiere a las instrucciones, que esta parte en realidad yo la siento que está como de más porque todos los modelos van a contener instrucciones. Entonces como que está como que para mí se me hace como repetitivo. Preséntales el contenido. Claro, en la instrucción vas a tener que presentarle el contenido de la actividad. Como número 5, bueno, pues proporciónale una orientación al estudiante a través de una guía, de una orientación, de un acompañamiento. Miren, hoy por hoy este número 5 se usa mucho también. El 4 y el 5 para mí, así como que, pues,
parte de esa presentación del contenido y de esa orientación al estudiante, pues tiene que ver con la instrucción misma. Entonces, pero aquí hay algo bien interesante que se desarrolló precisamente post pandemia. A veces el docente no podía estar conectado todo el tiempo y no podía atender a decenas de estudiantes. Entonces, lo que se dio mucho fue crear videos tutoriales cortos y pequeños, contundentes, de tal forma que al verlos el estudiante recibían una orientación rápida y se sentían acompañados. Entonces, este punto se dio mucho post pandemia, ¿sí? Que nos ayudaba demasiado el video como tutorial. Luego, entonces, el número 6 tiene que ver con comprueba que el estudiante haya comprendido lo que quiere es que la actividad, en lo que consiste la actividad, y esto se logra a través de la práctica. Entonces, diseña la actividad de forma que tú puedas visualizar que el estudiante la está practicando y de esta manera tú, docente, te das cuenta de que tus estudiantes han comprendido lo que la actividad requiere. El punto número 7 para mí es súper importante y eso se encuentra en todos los diseños instruccionales. Es la retroalimentación por parte del docente. ¿Para qué? Para mejorar la actividad, pero más allá de la actividad, para que el estudiante logre captar el conocimiento, se apropie del aprendizaje y que posteriormente lo pueda aplicar en una situación determinada. Eso es lo más importante. Por eso es tan importante en el modelo de ADIE la selección de actividades y el número. ¿Cuántas actividades le vas a dejar a tu estudiante? Porque acuérdate que tienes que retroalimentar. Y si tú tienes un grupo de 40 estudiantes y tienes 3 grupos, pues imagínate, voy a sacar cuentas, 40 estudiantes por 3 son 120 estudiantes. Y si en cada grupo dejas 20 actividades, pues imagínate, vas a tener que calificar 2,400 actividades. O sea, vas a tener que retroalimentar 2,400 actividades. Si por cada curso tú dejas 20 actividades y cada curso tiene 40 alumnos, pues por cada curso vas a tener que retroalimentar 800 veces. Maestro, ¿te da la vida para eso? ¿Te da el tiempo para eso? Entonces, es súper importante la selectividad de actividades porque no te vas a escapar de la retro. Si tú no retroalimentas, maestro, entonces estás cayendo en la simulación de la práctica docente. Puedes retroalimentar de manera automatizada, ya existen herramientas para eso, ¿sí? Cuestionarios en Kahoot, en Google Forms, en Quizzes, tiene formas de retroalimentar a los estudiantes cuando las cosas no las están haciendo bien. Entonces sí tienes que estar muy al pendiente. La evaluación, obviamente, pues vas a evaluar el desempeño del estudiante en su proceso y en su parte final. Y el punto número 9, que tiene que ver con la transferencia del conocimiento. Es decir, el estudiante debería llevar a la práctica esto que aprendió aquí, en estas 8 etapas, y reforzar su aprendizaje y cambiar la realidad. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué creen? A veces no se puede. A veces nuestra misma programa educativo no nos permite que el estudiante lleve a la práctica. Entonces, tienen que estar ustedes muy claros cuál es el nivel del objetivo de aprendizaje que ustedes van a solicitar a los estudiantes. Porque no es lo mismo identificar que comprender, que analizar, que comparar y que evaluar. No es lo mismo. Entonces, ustedes sí tienen que ver cuál es el punto, ¿sí? Robert Gagné dice que él consideró que estos eventos siguen un proceso de diseño instruccional sistemático. Claro que es un modelo flexible porque en cualquier etapa tú te puedes regresar
te puedes regresar sin problema. Y se pueden adaptar cada una de las etapas para atender diferentes situaciones de aprendizaje. Y básicamente, pues la pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál les gusta más? Y me gustaría que abriéramos debate chiquito, un debate pequeño, chiquito, y por favor, empecemos. Podemos, no sé, Diego, si los maestros pueden abrir su micrófono, si lo pueden abrir. Ya les habilito. Ok, gracias, Diego. Y no sé, Víctor, Marcelo, Merino, o si no soy yo, ustedes levanten la manita y abran su micrófono para opinar. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál les parece el mejor? Adelante, Santiago. Buenas noches con todos. Ninguno. Ninguno. Todos son complementarios. Todos Todos son complementarios. van ajustándose de acuerdo a las realidades de cada temática, de cada currículum, de cada acción que se pueda realizar en el aula, porque algún método servirá para las ciencias naturales, otro para las ciencias sociales, otro para las ciencias duras, o se irán complementando en los planes curriculares semanales. O sea, eso depende de qué vas a enfocar. Santiago, comentas en el chat que ni en esta ni en la otra vida. ¿A qué te refieres? Lo que hacía la pregunta de usted, si vamos a hacer la retroalimentación de 20 Ya. cosas, ni en esta ni en la otra vida. O sea, imposible tanta retroalimentación, ¿verdad, Sí, Santiago? claro, ni en esta ni en la otra vida. Claro. Todos los métodos y modelos y metodologías, todas son complementarias. Muy bien. Van sumando en unas cosas, otras en otras, nada más. Muy bien, excelente, Santiago. Dice Mauro y Lenin Vaca que Adi, a ellos les parece que puede resultar que sea el mejor. Henry Paul, ¿a qué te refieres con híbrido? ¿A que son la combinación de varios? Adelante, Henry. Gracias, Santiago. Buenas noches, profe. Muchas gracias por su presentación. Sí, en realidad sería, como acaba de decir, el compañero que debe adaptarse a las necesidades. O sea, como decía, por ejemplo, el caso de Adi, que era como que aplicaban también a las empresas, uno debería como hacer como un pequeño estudio de mercado al iniciar las clases y ver cuáles son las necesidades de los estudiantes y ver también cuáles son las falencias para en base a eso ver cuál es el método que más se adaptaría a las condiciones que ellos tienen. Es correcto, Henry. Eso que dice Henry es súper interesante y deberíamos de conocer el perfil de nuestros estudiantes antes de comenzar nuestros diseños, pero a veces resulta un poco complicado porque no los conocemos sino hasta nuestro primer día de clases que nos encontramos con ellos y ya para entonces tenemos nuestro diseño. Pero efectivamente, Henry, si nosotros conocemos el perfil de los estudiantes y sus necesidades, no solamente sus necesidades, sino sus formas de cómo aprenden, sus estilos de aprendizaje, ¿verdad, Henry? Los estilos de aprendizaje que tiene que ver con lo kinestésico, lo visual, o sea, de hecho, las estrategias didácticas deben contener los 3 estilos de aprendizaje: visuales, kinestésicas, auditivas, porque ya no podemos concebir de una sola manera. Yo a veces me sorprendo que a mis estudiantes, a los estudiantes les dejan, para todo les dejan hacer ensayos y yo digo, wow, o sea, un ensayo, pues sí, pero ¿qué quieres alcanzar con el ensayo, no? Cámbienle. Hay ensayos, hay mapas mentales, hay mapas conceptuales, hay estratificadores gráficos, hay matrices de conocimiento, hay tiras cómicas que pueden hacer representaciones, hay proyectos, hay solución de problemas, hay gamificación, o sea, hay un buen de estrategias. Por favor, no se casen con una sola, ¿verdad? Luis Landeta, sí, es correcto, es aconsejable con menos de 30 estudiantes. Luis, ¿dónde andas, Luis? ¿Es pregunta o es afirmación, Luis? Es una afirmación. Cuando uno se puede trabajar, lo más fácil es cuando se tiene menos de 30 estudiantes, pero en un curso de 60, 70, se nos hace difícil ya trabajar
con cualquiera de estos métodos. Y Correcto. para mí, cada método es aplicable dependiendo de cada asignatura que uno se vaya a dar o se esté impartiendo. Sí, es correcto. De hecho, esto ha sido un tema de toda la vida, desde que yo empecé con la docencia y vaya que ya voy a cumplir muchos años en esto. El número de los estudiantes era un tema a discutir, ¿sí? Yo llegué a tener grupos de 95 estudiantes, ¿saben? Y les daba matemáticas. En la vida, o sea, pobre gente, ¿no? Pobres docentes y pobres estudiantes porque la verdad no aprendieron. Entonces, sí, el número es importante, no porque ahora podamos meter 100 personas en un curso, pues es algo que a veces se nos sale de control, ¿verdad? Entonces sí es importante manejar un número adecuado de estudiantes. De hecho, cuando se dan este tipo de cursos de diseño instruccional, no se aceptan a más de 20. ¿Por qué? Porque a cada uno se les va haciendo revisión minuciosa de su diseño. Y si tengo, por ejemplo, si luego metemos 25, 30, 40 maestros que están capacitándolos en diseños instruccionales, la verdad se corre el riesgo de que el diseño no sea eficiente. Entonces sí, el número sí importa, sí es importante. Ok, muy bien. Maestros, déjenme, les comparto. Déjenme, ahorita les voy a compartir. Les puse un link en el chat de Zoom. Por favor, vayan a ese link. Es un Mentimeter, sí lo conocen, ¿verdad? Y si no, también pueden con su celular acercarse al código. Paola, adelante Paola, ¿tienes la manita levantada? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por Buenas la noches, maestra Paola. Justamente, gracias por su charla. Lo que quería compartir es que creo que no solo el número de estudiantes, sino lo heterogéneo que pueda ser un grupo también es una dificultad, ¿no? Luego yo creo que entre el ADI y el segundo método de los 5 pasos es como lo más complementario. Probablemente lo ideal es para los niveles superiores, cuando los estudiantes ya tienen acumulado su conocimiento y han desarrollado más competencias, sea más fácil aplicar resolución basado en proyectos o resolución de problemas. Es una metodología interesante, pero tal vez en las materias de base no sea tan fácil. Entonces, lo probable sería que tendríamos que alternar por lo menos entre 2 metodologías que a mi juicio pueden ser ADI y Merrill, ¿no? Pero en realidad Sí. ya depende de cada materia y también me imagino de los docentes cómo se sientan a gusto. Y Así del es. dominio que nosotros tengamos también del uso de herramientas tecnológicas para implementarlas y ponerlas al uso de los estudiantes. Es correcto, Paola. Y como bien lo dijo Santiago, ¿verdad? Se complementan. Fíjense que de hecho no es que utilicemos uno como tal, así de manera pragmática, ¿no? Sí creo yo que se complementa. Miren las respuestas, Paola, que nos están dando los maestros. Obviamente el que está más grande es el de ADIE, ¿verdad? Merrill, Gañé, pues sí, los tres dicen, es que aquí la pregunta es, ¿cuál modelo usarías en tus cursos híbridos? Claro que aquí estoy enfocando a uno solo, ¿no? Pero es correcto, Paola, y es correcto, Santiago y todos. Se pueden utilizar varios.
a mí me gusta mucho la parte de la recuperación de conocimientos previos que Merrill y Gagné nos dicen, pero que el ADIE no lo contempla de manera específica, sí, como que lo suponemos, ¿sí? Pero eso es algo que nosotros como docentes a la hora de crear la actividad o la experiencia de aprendizaje, pues podamos entonces tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Cómo se me ocurriría entonces? Esta es una pregunta, mientras que acaban de contestar. ¿Cómo pudiera yo en mis experiencias de aprendizaje contemplar los conocimientos previos? Esta es una pregunta. ¿Quién quiere contestar? ¿Cómo la puedo yo en mis experiencias de aprendizaje? ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes utilicen sus conocimientos previos? ¿Qué se nos ocurriría? ¿Quién contesta? Jorge Fernando, Hernán, Luis Felipe, Brian, Karina Escalona, Katy Champutiz. ¿Qué contestarían? No los oigo. ¿Quién dijo yo? Dando un caso de estudio. Un caso de estudio. Sí, en el que ¿Cómo te abarque los percatarías? temas. En un momentito, Brian, ¿cómo te percatarías, Santiago, de que el estudiante está demostrando su conocimiento previo? Porque va a través de un caso de estudio y con una rúbrica va presentando y va acertando los diferentes elementos del proceso anterior. Ok, pudiera ser. Brian, gracias, Santiago. Brian, ¿cómo te percatarías, Brian, de que el estudiante está efectivamente llevando a cabo o está empleando sus conocimientos previos? Adelante, Brian. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, yo como metodología de enseñanza, las primeras 2 o 3 semanas hago un recuento del conocimiento que deben tener fresco, ¿no? Por ejemplo, si doy microeconomía 2, hago un recuento de microeconomía 1. Claro, no se puede resolver un concepto de micro 2 si no se tiene el concepto previo, ¿no? Entonces, ¿Y cómo pues, te percatas, Brian, de esos conocimientos previos? ¿Qué haces en tu aula? ¿Qué les haces a los estudiantes para que lo demuestren? bueno, usualmente lo resalto, ¿no? Lo resalto aquel conocimiento previo para desarrollar el nuevo conocimiento que se viene. Y cuando los saco a pizarrón, les hago nuevamente recordar el mismo conocimiento previo que se tiene. Y eso Ok. es interactivo, y eso es rápido, a cada rato, Sí, constantemente. claro, exacto. Fíjense que esa es una parte rápida y que es muy frecuente, ¿verdad, Brian? Y que tenemos la oportunidad de demostrarlo en cada momento que tenemos de sesionar con nuestros estudiantes. Simplemente recordarles como maestros, esto ya lo vimos, esto se vio así, acuérdense de esto. Y esa parte se me hace muy práctica y es aunque parezca muy cotidiana, es una estrategia didáctica de recuperación de conocimiento previo. Gracias, Brian. Gracias, Santiago. Jaime Balseca. Adelante, Jaime. Buenas noches. Maestros, somos 121. Nada más han contestado 72. ¿Dónde están los demás? A ver, échenle ganas. A ver. ¿Sí me escuchan ahí? Sí te escuchamos, Jaime. Buenas noches, gracias. Yo creo que para indagar conocimientos previos de los chicos, sí es necesario, por ejemplo, establecer de inicio conversatorios, cuchicheos, hacer trabajos en equipo en donde los chicos vayan dilucidando, vayan ellos proyectando sus saberes interiores, partiendo de una experiencia previa, no diciendo la temática así directamente, sino que de ellos vaya saliendo para ir explorando hasta dónde saben X conocimiento o X tema. Entonces yo suelo hacer eso, ¿no? Hacerles conversatorios, diálogos entre 3, 4 estudiantes, dependiendo de la cantidad de estudiantes, para poder indagar qué es lo que ellos saben de lo que se va a iniciar como tema nuevo. Me gusta, Jaime, muchas gracias. Fíjense, me gusta mucho esa palabra que dijo Jaime, un cuchicheo entre pares, entre chavos, y es una manera de ir
viendo lo que ellos están aportando. Muy bien, Jaime, excelente. Gracias, Jaime. Esa es otra estrategia. Patricio Altamirano. Y después con Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Yo creo que también hay que resaltar, a más del conocimiento previo, el tema del debate. Por ejemplo, en las clases se incentiva a que los grupos o los estudiantes comiencen también a debatir lo que de forma crítica, ¿no? Pero crítica positivamente, lo que dijo un estudiante versus lo que se le pregunta a otro estudiante. O sea, ¿tú qué opinas de lo que dijo Carlos? De esa forma también se genera que el estudiante no solo dé una respuesta en ciertos resultados, ¿no? Sino que haya el análisis o la conclusión o el pensamiento. O sea, cada uno de los estudiantes tiene un pensamiento diferente. Excelente. Y pueden llegar a diferentes conclusiones, que no Excelente. necesariamente yo me he llegado también a estar atónito de que yo esa conclusión no la había llegado, y a lo mejor dije, wow, este estudiante lo hizo de otra forma, Sí, es correcto. y ha hecho de Tiene otra. que ver con la lluvia de ideas, ¿verdad, Patricio? Exactamente, y han hecho otras técnicas, ¿no? Que yo no las tenía presentes, y les he felicitado. Discúlpame, te digo, te felicito, y los he premiado. Mira, no lo había pensado de esa forma. Correcto. Muchas gracias, Patricio. Excelente. Muchas gracias. Vamos, Juan Manuel Guzmán, adelante. ¿Cómo Gracias, están? Muy Patricio. buenas noches. Buenas con noches. todas y con todos. Bueno, creo que hay varias cosas que también debemos nosotros reflexionar. Es decir, por un lado, creo que mi deber como docente tiene que ver con estar muy empapado con la malla total de la carrera en este caso. De manera que si es que yo estoy, por ejemplo, dando clases en quinto semestre, yo debo saber cuáles serían los conocimientos mínimos que los estudiantes, las y los estudiantes deben tener. Y yo poder, digamos que, generar tareas o, como decían los compañeros, estudios de caso, presentar problemas para que ellos los puedan resolver, pero integrando los enfoques que se trabajaron en cátedras anteriores, las metodologías que ellos ya deberían saber, o pidiéndoles, como decía el colega, a través de una rúbrica, poniendo claramente los principios, las metodologías, utilizando las herramientas, quizá ya los conocimientos que debían haber ganado en otro tipo de materias. Creo que ese punto es valioso también porque nos permitiría de alguna manera tener un diálogo con los colegas docentes, donde yo puedo decirle, mira, ellos deberían saber esto que se vio, qué sé yo, en segundo semestre, pero están flojos en eso. Entonces, poder hacer una retroalimentación con el resto de colegas. Entonces, creo que es importante que yo esté empapado de la malla curricular, que yo sepa qué es lo que deben ver en los periodos anteriores, y que yo como docente debo estar empoderado también, no solamente en mi materia, sino en mi carrera, digámoslo así. Entonces, ese sería mi... Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Excelentes aportaciones. José Antonio Sánchez, adelante. Buenas noches con todos, todas. Sí, concuerdo con mi compañero que habló anteriormente, que justamente el conocimiento de la malla curricular, de aquellas asignaturas que son complementarias, que son prerequisitos y correquisitos de los estudiantes, nos dan una primera evaluación de cómo más o menos deberían estar nuestros estudiantes al momento que llegan a nuestras asignaturas. Sin embargo, también creo que hay un análisis que debemos hacer antes, también revisar, a lo menos en la universidad tenemos la facultad de encontrar si los estudiantes, por ejemplo, son repetidores, si los estudiantes tienen primera, segunda matrícula. E incluso en otras partes se tiene información de su información socioeconómica, entonces eso nos puede dar una visión también de cómo están nuestros estudiantes, no solamente en los conocimientos, sino también en sus aspectos emocionales, sus aspectos sociales. Sí, gracias. muy bien. Gracias, José Antonio. Salvador Velázquez. Tenía la mano levantada Santiago, sí, S&C, se decía S&C, pero ya no se fue. Salvador, adelante, Salvador. Sí, sí, ¿me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos. Ya, gracias la oportunidad. Miren, en el caso yo busco el contexto de si es la primera clase,
yo les hago acercar a mis estudiantes que son de primer semestre a la ventana. El tema es, la materia es introducción a la economía. Entonces yo les digo, miren qué hay afuera. O sea, hay vendedores informales, hay la tienda, hay el tema de transporte, unos a pie, otros se movilizan. Entonces, ahí está el mercado, esa es la economía. Entonces yo busco de primera mano cuál es el contexto, dónde se están ubicando. Sí, y en lo posterior, generalmente yo hago como que corro lista todas las mañanas y tomo una pregunta específica de la clase anterior. Entonces eso me permite nuevamente retomar el tema o ver o evaluar qué es lo que está pasando con mis estudiantes en el transcurso de las clases. Esa es la experiencia que yo tengo. Y es algo muy, es algo que no requiere de un recurso, es rápido y tú puedes darte cuenta inmediatamente su ideología, incluso su situación social. Exacto. Se puede dar. Excelente, Salvador. Gracias, Salvador. Germania, dice iPhone de Germania. Sí, se da cuenta, mami, justo. Gracias, Salvador. Germania, adelante. ¿Qué opinas? Buenas noches. Realmente la clase de hoy ha estado súper buena. Muchas gracias. Y es verdad, no solamente es el conocimiento, pero si el conocimiento lo llevamos a la realidad, que los sílabos vayan a la realidad nacional, es muy importante porque a veces en los sílabos están temas, sí es necesario conocer la generalidad, pero lo más importante es ir desde los casos prácticos de cómo yo puedo en la materia que dé poner en práctica lo del día a día y hacer casos prácticos, también la parte de lo emocional. Muchas veces lo emocional tiene que ver mucho en el momento de clases con el manejo de los estudiantes. Hacerles, como yo les digo a los estudiantes, váyanse empoderándose, váyanse conociendo ustedes y para que vean los capaces que son. Entonces, sí es importante llegar a esta parte humanística, se podría decir, de cada uno de los estudiantes y a su vez el entorno y saber que con el conocimiento a dónde yo le voy a llevar, que vaya con pertinencia, como siempre les digo a los estudiantes, no estudien solo para un examen, estudien para la vida, porque todo eso nos lleva a que lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy, como decía un compañero anteriormente, tengo que tener mucha destreza y habilidad en el conocimiento de la materia que voy a impartir para que me sea más útil y me sea más fácil llegar al estudiante. Entonces yo creo que todos estos temas que hemos visto hoy, cada uno en su momento, pues nos hace muy importante para el manejo del aula. Claro, muchas gracias, Germania. Fíjense qué interesantes aquí en el chat, varios compañeros estuvieron vertiendo sus ideas. Bueno, Santiago ya nos lo había dicho, que mediante un caso de estudio. Quiero decirles que, bueno, aquí según la encuesta que hicimos sobre el modelo que usarías, pues ADIE es el modelo que más respuestas obtuvo, ¿verdad? Seguido del Merrill y el Garnier es el tercer modelo. Quizá porque el modelo Garnier tiene 9 pasos y el de ADI y el de Merrill, pues en cinco pasos o en 5 fases se puede decir que lo acotamos. Y precisamente con respecto a esos conocimientos previos que debemos dejar permear en nuestro diseño instruccional o en las experiencias de aprendizaje diseñadas, Paola dice que con mapas mentales de conocimiento previos a una propuesta. Lourdes Cumandá dice pues que ella tradicionalmente usa una prueba diagnóstica, ¿verdad? Cosa que sí es y la prueba diagnóstica puede ser 3 preguntitas rápidas, incluso se pueden poner a debatir con esas mismas respuestas, ¿verdad? Y bueno, sí, Hernán Rangel está de acuerdo también que pues se realice una evaluación del tema que se va a tratar, sí, y pues también es una manera de darte cuenta, ¿verdad? Cómo anda el conocimiento de los estudiantes, pero también te das cuenta, también puedes poner preguntas que tengan que ver para conocimiento de las emociones, ¿sí? Y bueno, Verónica recomienda precisamente una evaluación diagnóstica que se haga mediante herramientas digitales, que es muy rápida, sí, exactamente.
Salvador Velázquez generalmente hace una pregunta detonadora sobre la clase anterior. Y bueno, y sí, fíjate que eso es una manera de comenzar. De hecho, las clases, Salvador, muy buen ejemplo. Generalmente tú, para poder enlazar el conocimiento anterior de la sesión anterior con la nueva, empiezas haciendo una pregunta detonadora de ¿qué vimos la clase pasada? Y empezamos ahí a preguntar, a indagar, y entonces llega el momento en que damos entrada al conocimiento nuevo. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Cueva Guadalupe nos dice que con un cuestionario también. Catalina dice que ella considera que ADI es un sistema completo que permite la retroalimentación del estudiante y del docente, además de que mide el proceso en contexto y permite cumplir el objetivo de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Leina nos dice que con las pruebas diagnósticas, sí, Lenin, las pruebas diagnósticas, es una pregunta, ¿no son suficientes o son suficientes? Yo pienso que depende del nivel de profundidad que tú quieras darle, ¿no? Pero sí, recuerda que si vas a hacer una prueba diagnóstica es una actividad, y la actividad tienes que ver cómo la vas a evaluar. ¿Va a ser autoevaluable o la vas a evaluar en el momento o la vas a debatir? ¿O va a ser simplemente una recuperación de conocimientos como lo aportan algunos otros maestros? Perdón, maestro, alguien tenía la mano levantada, pero quise leer primero los comentarios. ¿Quién tenía la mano levantada que no le pude dar la palabra? El brainstorming, claro, Santiago. ¿Eras tú, Santiago Vinelli? Sí, el brainstorming es la famosa lluvia de ideas, ¿verdad? Mario, adelante, Mario. El brainstorming es la lluvia de ideas y precisamente es una técnica que, además de que nos despierta y nos pone en contexto a todos, nos empieza a romper el hielo. Es una técnica también de rompehielo. Excelente, gracias, Santiago. Mario Serrano, adelante, maestro Mario. Buenas noches con todos, con todas. Realmente muy valioso su aporte, Rubí. Bueno, yo un poco lo comentaba ahí en el chat, lo importante, ¿no? Lo valioso de tener una evaluación inicial, un diagnóstico del estudiante en general, en función de, más que todo, de lo que usted mencionaba, y que es obviamente para todos, ¿no? El tema del COVID y cómo todo esto, pues ahora ya es solamente online, ¿no? Entonces, muchos chicos como que no están o se acostumbraron al tema, ¿no es cierto? He notado así, como muy cohibidos, como muy reservados, como que no hablan mucho y no participan en el aula, en clase. Entonces, esto también hay que saberlo comprender, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora más que nunca pues se impone este tema, ¿no es cierto? De hacer una evaluación inicial, conocer, saber más o menos cómo llegan al paralelo, cómo llegan o qué nivel tienen, y entonces de esa manera pues tener una idea de cómo ir adaptándose, pues y qué herramientas utilizar para poder impartir la cátedra, ¿no? Eso, Es correcto, muchas gracias. estimado maestro Mario, muy acertado. Fíjense que sí, después de la pandemia hay un fenómeno que se está dando, que los estudiantes regresan a las aulas bastante tímidos. Yo pensé que solo era en México, pero ya veo que también se está dando en otras partes, bastante tímidos, callados, y de repente la lluvia de ideas, que por cierto, varios maestros lo han recomendado. Antonella, por ejemplo, nos pone un ejemplo aquí, nos lo escribe en el chat sobre la lluvia de ideas que ella hace y que ayuda a romper, aparte de empezar a dejar fluir ideas, y aparte de reconocer, fíjense, las emociones de los estudiantes, es una técnica rompehielo. Entonces es súper importante romper el hielo para que los estudiantes empiecen a ganar confianza.